Voy a contarte algo que hasta ahora había mantenido guardado para mí mismo, algo que nunca antes había compartido en voz alta. Hubo un momento en mi vida en el que todo lo que conocía comenzó a desmoronarse, y el suelo parecía ceder bajo mis pies. Las personas que consideraba cercanas, esas que pensaba que siempre estarían allí para mí, empezaron a alejarse sin razón aparente, y los proyectos que pensaba que eran seguros, los que creía que habían sido construidos sobre una base sólida, simplemente desaparecieron. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré completamente solo, enfrentándome a un vacío que me invadió por completo. Fue una de las experiencias más difíciles y aterradoras que he vivido, un periodo en el que me cuestionaba cada aspecto de mi vida. ¿Qué había hecho mal? Me preguntaba, ¿por qué me estaba pasando esto a mí? Pensé que, tal vez, el universo me estaba castigando, que de alguna manera había cometido un error irreversible. Esa soledad, esa desconexión de todo lo que conocía, me llevó a un lugar oscuro, donde la incertidumbre y el miedo se apoderaban de mis pensamientos. Sentía como si todo lo que había construido se desmoronara, y con ello, mis propios fundamentos internos también parecían estar colapsando. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que me tomó mucho tiempo descubrir, es que esa soledad no era un castigo ni un acto de la vida para hacerme sufrir. Era un portal hacia algo mucho más grande, hacia una versión de mí mismo que aún no conocía. El universo no me estaba quitando todo, me estaba despojando de las capas que ya no servían, las que no me permitían ser quien realmente estaba destinado a ser. Cada cosa que se iba alejando, cada pérdida, estaba creando espacio para algo nuevo, algo más auténtico y más alineado con mi verdadera esencia. Si tú también estás atravesando por un momento similar, si sientes que el universo te ha aislado, si el peso de la soledad te está envolviendo, quiero que sepas algo importante: no estás siendo castigado, estás siendo transformado. Es posible que no puedas ver el propósito detrás de todo esto ahora mismo, pero créeme cuando te digo que cada desafío y cada pérdida es parte de un proceso mayor, un proceso que te llevará hacia una versión más sabia, fortalecida y conectada contigo mismo. Si ahora te sientes perdido o incompleto, prepárate, porque lo que está sucediendo es simplemente el principio de una transformación profunda que te abrirá nuevas puertas. Así que, te invito a sumergirte en filosofía interior, porque este es el viaje que te llevará a descubrir la grandeza que reside dentro de ti. Desde que somos niños, la sociedad nos enseña a temer la soledad. Desde pequeños, nos dicen que si no tienes una pareja, si no tienes amigos cercanos o una vida social activa, algo en ti está mal, que de alguna manera no encajas en el molde de lo que se supone debe ser una vida exitosa. Nos bombardean constantemente con distracciones, entretenimiento, redes sociales y una multitud de actividades diseñadas para mantenernos ocupados todo el tiempo. Nos hacen creer que estar solo es un vacío que hay que llenar a toda costa. Nos dicen que la compañía es esencial, que la conexión con otros es lo único que nos da valor, que la soledad es sinónimo de fracaso o de incompletitud. Yo también caí en esa trampa durante mucho tiempo. Durante años, busqué llenar mi vida de ruido, de compañía superficial, de planes constantes para evitar ese espacio vacío que es la soledad. No podía soportar estar solo. La idea de quedarme conmigo mismo me aterraba. La compañía de los demás me daba una sensación falsa de seguridad. Sentía que si no estaba rodeado de gente, si no tenía constantemente algo que hacer, algo que me distrajera, me sentiría perdido. Pero, ¿qué pasa cuando el universo te aparta de todo esto? ¿Qué ocurre cuando todo lo que te rodeaba se disuelve, y te quedas frente a frente con lo único que realmente necesitas conocer? A ti mismo. ¿Qué pasa cuando ya no tienes más opciones que enfrentarte a tus propios pensamientos, a tus emociones más profundas, a tus miedos no resueltos? Fue entonces cuando descubrí algo sorprendente: la soledad no es un vacío. Es el espacio donde puedes encontrarte contigo mismo. Es el lugar donde tu alma puede ser purificada, donde todo lo que has estado evitando, todo lo que has estado tratando de llenar con ruido y distracciones, se limpia. La soledad se convierte en el campo fértil para la introspección, donde puedes ver más allá de las máscaras que has creado para encajar en el mundo. Es el momento en que tu ser más auténtico puede empezar a resurgir,
sin las distracciones que te mantenían alejado de tu propia esencia. Al principio, debo ser honesto contigo, fue extremadamente difícil. Los primeros días de esa soledad fueron como una especie de castigo autoimpuesto, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando alrededor mío. Pero lo que no sabía en ese momento es que en ese aparente vacío, en ese espacio incómodo, algo increíble estaba ocurriendo. Algo dentro de mí comenzó a transformarse. En medio del silencio absoluto, sin las voces externas que siempre me decían qué hacer, empecé a ver cosas sobre mí mismo que nunca había notado. Miedos que había estado ocultando detrás de máscaras de felicidad y éxito, sueños que había dejado abandonados por miedo al fracaso, partes de mí que había evitado mirar porque me aterraba la verdad que ocultaban. Era como si de repente estuviera mirando un espejo interno, uno que nunca antes había tenido el coraje de mirar. Al principio, esa visión de mí mismo fue incómoda, incluso dolorosa. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. ¿Y sabes lo que descubrí? Que la soledad no es solo una ausencia de compañía, no es el espacio vacío que pensaba que era. La soledad es la presencia más profunda de ti mismo. Es cuando te conectas verdaderamente con tu esencia, sin interferencias externas, sin las expectativas de los demás, sin las distracciones que la sociedad te impone. Y fue ahí, en ese espacio de quietud y reflexión, cuando entendí, de una manera tan profunda y transformadora, que todo lo que necesito ya está dentro de mí. No tenía que buscar fuera de mí las respuestas, las validaciones, el amor o el éxito. Todo lo que siempre había necesitado estaba esperando ser descubierto en mi interior. La soledad, en lugar de ser algo negativo, se convirtió en mi mayor maestra, en el espacio donde finalmente pude conectar con la verdadera esencia de quién soy. Si te encuentras en un lugar de soledad o aislamiento, quiero que sepas algo importante: no estás solo, no estás perdido, estás siendo guiado hacia un descubrimiento profundo y transformador de ti mismo. La soledad es un portal hacia el autoconocimiento. Y aunque al principio puede parecer incómodo o doloroso, te aseguro que es el camino hacia una vida más auténtica y plena. Porque solo cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos, a mirarnos sin máscaras, podemos encontrar la paz y la claridad que siempre hemos buscado. Cuando comencé a estudiar a los grandes maestros espirituales y a las figuras históricas más influyentes, algo profundamente revelador me llamó la atención. Todos ellos, en algún momento de su vida, fueron apartados del mundo. No fue por accidente ni por casualidad. Este aislamiento no fue un castigo, sino una elección consciente, un acto profundamente transformador. Ellos entendieron que la verdadera transformación solo puede ocurrir en la soledad, en el silencio profundo, lejos del ruido externo y las expectativas de la sociedad. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia, y al profundizar en la vida de estas figuras, descubrí que la soledad no es algo que se deba temer, sino algo que debe ser abrazado para alcanzar una evolución profunda. Piensa, por ejemplo, en Buda. Él no nació iluminado. De hecho, antes de convertirse en el ser despierto que hoy conocemos, vivió una vida rodeado de comodidades, como príncipe, en un palacio lleno de riquezas y placeres materiales. Sin embargo, algo dentro de él sentía que había más en la vida que esas satisfacciones superficiales. La verdad no residía en los placeres externos, en las posesiones, ni en las apariencias. Algo en su interior le susurraba que debía buscar algo mucho más profundo, algo más real. Fue entonces cuando tomó una decisión radical, dejó todo atrás. Se aisló del mundo, se retiró en completa soledad para meditar durante años, enfrentándose a sus propios miedos, enfrentando su propia mente y sus limitaciones, observando sus pensamientos, cuestionando su ego, y finalmente, disolviendo las capas de ilusiones que había acumulado a lo largo de su vida. Fue en ese profundo aislamiento, bajo un árbol, en plena meditación, donde alcanzó la iluminación y comprendió la verdad más profunda de la existencia. Lo mismo ocurrió con Jesús. Antes de comenzar su misión divina, se retiró al desierto durante 40 días y 40 noches. Estaba solo, sin distracciones, sin comodidades, sin nadie a su alrededor que lo guiara o le diera respuestas. En esa soledad,
enfrentó sus mayores pruebas, tanto internas como externas. Su mente intentó tentarlo, desviarlo de su propósito, pero fue en ese desierto, lejos de la civilización, donde encontró su claridad absoluta. En ese silencio profundo, sin nada ni nadie que lo interfiriera, se reconoció a sí mismo en su verdadera esencia y descubrió el propósito por el cual había venido al mundo. Cuando regresó, ya no era el mismo. Había atravesado esa purificación interna que lo preparó para cumplir su misión, y estaba listo para transmitir un mensaje que cambiaría el curso de la historia humana. Y no solo los grandes maestros espirituales se han apartado para encontrar su verdadera esencia. También los más grandes genios científicos comprendieron el poder de la soledad y el aislamiento para acceder a sabiduría profunda. Un ejemplo sobresaliente es Nikola Tesla, uno de los más grandes genios de la historia. Tesla, mientras otros científicos buscaban la fama, el reconocimiento y la atención de la sociedad, comprendió que su creatividad y su capacidad de innovación venían de algo más allá de las distracciones externas. Él se apartó de la sociedad, pasando largas horas, días, y a veces incluso semanas en total soledad. Fue en esos momentos de aislamiento donde recibió sus más grandes ideas revolucionarias. Tesla decía que la mente humana es como una antena, y que cuando estamos solos, sin distracciones, podemos conectar con algo superior, con una inteligencia cósmica que nos permite captar las ideas que trascienden nuestra comprensión limitada. Estos ejemplos de figuras históricas, tanto espirituales como científicas, nos enseñan que la soledad no es algo negativo. Es en ese espacio silencioso y profundo donde podemos conectar con nuestro ser más verdadero y acceder a las verdades universales que nos esperan. La soledad, lejos de ser una ausencia de compañía, es un lugar de encuentro con la conciencia más elevada. Es en ese aislamiento, cuando nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos y emociones, que la verdadera transformación ocurre. Este proceso de aislamiento no solo es necesario para los grandes maestros del pasado, sino también para cualquiera que busque expandir su conciencia, descubrir su propósito y conectar con la verdad más profunda de su ser. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un periodo de soledad, no lo veas como una condena, sino como una oportunidad de conexión y expansión hacia lo que realmente eres. Cuando comencé a estudiar el trabajo de Jacobo Greenberg, el neurocientífico mexicano que dedicó su vida al estudio de la conciencia humana, algo increíble me llamó la atención y me dejó una profunda reflexión. Greenberg, reconocido por sus investigaciones sobre los estados alterados de conciencia, pasó incontables horas experimentando con distintos estados mentales y alteraciones de la percepción. Pero lo que más me impactó fue su conclusión. Todos los grandes descubrimientos y avances en la comprensión de la realidad no nacen de la observación del mundo externo, sino que provienen de un profundo proceso de introspección, de una conexión consciente con el mundo interno. Durante años, Greenberg dedicó su vida a la exploración de las profundidades de la mente humana en total soledad, y fue ahí, en esa quietud, donde descubrió que la realidad no es algo que se observa desde afuera, sino algo que se experimenta y se comprende desde adentro. Este descubrimiento me hizo darme cuenta de algo profundamente significativo. En el silencio de la soledad es donde realmente podemos conectar con las respuestas que el ruido constante del mundo no nos deja escuchar. La constante búsqueda externa, la sobreabundancia de estímulos y distracciones a las que estamos expuestos a diario, nos impide ver lo que está realmente frente a nosotros. Cuando nos tomamos un tiempo para estar a solas, sin las voces externas, sin las presiones sociales, podemos empezar a escuchar nuestra voz interior, esa que sabe exactamente lo que necesitamos para avanzar, para evolucionar y para encontrar la verdad que siempre hemos buscado. La soledad se convierte, entonces, en un espacio sagrado, en un terreno fértil donde germinan las ideas más profundas, las respuestas más trascendentales y las soluciones más auténticas. Este patrón de transformación a través de la soledad y la introspección se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Las grandes mentes, aquellos que han dejado una huella imborrable en la ciencia, la filosofía y el arte, se han retirado del mundo exterior en busca de esa conexión profunda con su ser. No es casualidad que grandes figuras como Buda, Jesús, Nikola Tesla, y muchos otros hayan encontrado sus mayores revelaciones en momentos de aislamiento.
La soledad, lejos de ser un castigo, es el puente hacia una realidad más elevada, una herramienta de autoconocimiento que permite acceder a niveles de percepción que están más allá de lo superficial. Este proceso de aislamiento consciente es algo que las grandes mentes han comprendido durante siglos. Es en la soledad donde encontramos las respuestas que el mundo exterior no puede darnos. La clave para la transformación personal y colectiva reside en tomar el tiempo necesario para retirarnos del ruido y sumergirnos en las profundidades de nuestro ser. La soledad no es un vacío, es una oportunidad de conexión, de sanación y de expansión mental y espiritual. Al igual que Greenberg, al igual que todos los grandes maestros de la historia, si aprendemos a valorar y utilizar estos momentos de introspección profunda, podemos encontrar las respuestas que transformarán no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Entonces, me hice una pregunta que transformó mi vida por completo. Si todos estos grandes seres, sabios y genios, habían comprendido el poder de la soledad, ¿por qué yo la estaba resistiendo tanto? ¿Por qué me causaba tanto miedo quedarme solo conmigo mismo, sin distracciones, sin compañía? La soledad me parecía algo aterrador, algo que debía evitar a toda costa. Pero esa pregunta, esa reflexión profunda, fue el momento clave que cambió todo para mí. Al cuestionarme por qué temía tanto la soledad, llegué a una revelación poderosa. Si el universo me estaba aislando, me estaba preparando para algo mucho más grande, algo más profundo. Era una oportunidad de descubrir una versión más auténtica de mí mismo, de reconectar con mi esencia. Fue entonces cuando entendí que la soledad no era un castigo, ni algo que debía temer, sino un regalo del universo, una oportunidad para crecer y transformarme. No era un accidente, ni una coincidencia que estuviera atravesando por ese periodo de aislamiento. Si en este momento sientes que todo lo que una vez tuvo sentido en tu vida se está desmoronando, si sientes que las personas que antes siempre estaban a tu lado ahora comienzan a alejarse, si las relaciones o los proyectos que antes parecían sólidos se desvanecen, quiero que sepas algo profundamente importante: esto no es el final. En realidad, es solo el comienzo de algo más grande, de algo más poderoso, de una transformación profunda que está sucediendo dentro de ti. La soledad nunca llega sin razón. No es una casualidad. Es una llamada del universo, una señal de que algo dentro de ti está pidiendo cambiar, algo en tu interior que está listo para despertar. El universo está guiándote, te está preparando para una nueva etapa de tu vida, para un despertar espiritual que solo puede ocurrir cuando te conectas contigo mismo en ese espacio de silencio profundo. Es un proceso de crecimiento que no siempre es cómodo, pero es necesario para tu evolución. El aislamiento no es algo que deba asustarte. En realidad, es un espacio lleno de posibilidades infinitas para el autodescubrimiento. Si te encuentras en este momento de soledad, quiero que lo abrazas en lugar de rechazarlo. En lugar de ver la soledad como un vacío o una pérdida, comienza a verla como una oportunidad de transformación. Es el momento en que puedes empezar a ver realmente quién eres, a descubrir tus verdaderos deseos, a conectarte con tu propósito más profundo. La soledad es el primer paso hacia tu despertar interior. El universo te está guiando en este viaje, y aunque el camino no siempre sea claro, te aseguro que cada paso que des hacia la introspección y el autoconocimiento te acercará más a la vida que estás destinado a vivir. Piensa por un momento en la naturaleza. Observa cómo en cada ciclo de la vida, algo debe morir para que algo nuevo y maravilloso nazca. La semilla, por ejemplo, debe ser enterrada en la oscuridad de la tierra antes de que se convierta en un majestuoso árbol. La oruga, esa pequeña criatura aparentemente frágil, debe encerrarse en su capullo y pasar por un proceso de transformación profunda antes de emerger como una mariposa, un ser completamente diferente. Incluso el mítico ave fénix, tan conocido en las leyendas, debe arder en llamas, consumirse completamente en su propia destrucción, antes de renacer en todo su esplendor. Este patrón de renovación y transformación se repite una y otra vez en la naturaleza, y lo mismo ocurre contigo, con cada uno de nosotros, en nuestros propios procesos internos de evolución y crecimiento. Si el universo te ha apartado de todo lo que conocías, si sientes que ahora mismo estás en medio de un vacío donde nada parece avanzar,
donde las relaciones o proyectos que antes parecían sólidos y seguros ahora parecen desmoronarse, es porque estás en tu propio proceso de transformación, estás en el capullo. Es en esta etapa donde el viejo tú, la persona que eras antes, se está disolviendo lentamente. Las partes de tu identidad, las creencias, los patrones de comportamiento y todo aquello que ya no te sirve o no te permite ser auténtico, está desapareciendo para dar paso a algo completamente nuevo. Es un proceso profundo y a veces doloroso, pero necesario para que lo que está por venir sea mucho más grande, más brillante y más alineado con lo que realmente eres. Este es tu momento de transformación. La soledad que estás experimentando en este proceso no debe ser vista como un obstáculo, sino como el catalizador de tu evolución. La soledad es el espacio donde finalmente puedes escuchar tu voz interior, donde puedes confrontar esas verdades profundas que estaban enterradas debajo del ruido del mundo exterior. Es el espacio donde te encuentras a ti mismo, donde redescubres lo que verdaderamente necesitas y lo que realmente te impulsa hacia adelante. La soledad, aunque en ocasiones incómoda, es donde el alma se purifica, donde se libera de las capas externas y se reconecta con su verdadera esencia. Y lo más poderoso de todo es que cuando salgas de este proceso, cuando hayas atravesado este capullo de transformación, no serás la misma persona. Serás alguien más fuerte, más consciente de tu poder interior, más alineado con tu verdadero propósito y más conectado con la realidad auténtica que has estado buscando, esa que siempre estuvo dentro de ti. Pero, al igual que las fases de la naturaleza, el tiempo de transformación tiene su propio ritmo. Todo depende de cómo decidas utilizar este tiempo de introspección y soledad. Si eliges verlo como un momento de crecimiento, de sanación profunda y de preparación para lo que está por venir, saldrás fortalecido, renovado, con una visión más clara de ti mismo y del camino que has venido a recorrer. Recuerda, las grandes transformaciones no suceden en la comodidad, sino en esos momentos en los que la vida nos pone a prueba, nos lleva hacia lo desconocido, y nos invita a reconocer la magnificencia que yace dentro de nosotros. Este es tu momento. Aprovecha este espacio, este capullo, porque lo que está por nacer en ti es algo hermoso y lleno de potencial. Así que, si te sientes solo, si te preguntas por qué la vida te ha puesto en este momento, quiero que recuerdes 3 cosas. La soledad es el espacio donde te encuentras contigo mismo, sin distracciones. La soledad es el espacio donde se da la transformación. Todos los grandes genios y maestros pasaron por ella. La soledad nunca es un castigo. Es un proceso necesario para tu crecimiento y renacimiento. Si en este momento sientes que el universo te ha apartado, es porque te está preparando para algo mucho más grande. Confía en el proceso. Porque cuando salgas de este periodo, serás la persona que siempre estuviste destinado a ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte y compartirlo con aquellos que lo necesiten. Y recuerda, la soledad no es el final, es solo el comienzo de tu renacimiento.